Supongo que a través de las redes sociales nos están siguiendo y a través del chat del GoMeeting. Esta conferencia está hecha... No, yo presentaré en inglés ahora la entrada. Entonces, esta conferencia está organizada por Hispalit y bueno, han invitado a Toni Barceló. Haré esta primera parte en inglés también para los que sois de fuera. So I'm going to talk in English now to present you the activities that Hispalit is doing this year and to explain you how the competition and the elections or the lectures are organized. Entonces, bueno, empiezo. So this conference is organized by Hispalit. It's a Greek ceramic enterprise that works with a lot of architects and has a lot of audience in Spain and outside of Spain. And every year they organize a competition and some lectures for the universities. And we have the pleasure to have one today with Toni Barceló of BB Arquitectes or V&V Architects. I'm going to present first of all the competition and what it's about. So this year we have been talking with the third year course, and the design project course will be doing that competition and trying to achieve the best project they can about the program that Hispalit has prepared for you. So the theme is to create a chapel in the middle of the Santiago Road. Well, in that place that you will find all the information in the website. You have to register, and you can download all the basic information that can help you to produce that project. That project it's prepared for students from the third course to the end of your degree. And here in La Salle, we have prepared that on the third course to have a lot of projects inside this competition. So it's organized in two parts. We have the first part that is a local competition between the students of each university, and from there you will the winners or the selected projects will go to the national competition with other universities of Spain. The registration is for free, and you have to go to the Foro Cerámico website, and there you can register yourself. We will also explain that on the class to follow well the process. So, as some global information, you have to have the project done before the 2nd March. That you have to submit it digitally, and on the 5th, that is one day of design studio class, you have to bring the panels to the class, and we'll keep it to make the jury. If you are not on the third course and you want to participate by yourself and from I don't know, from all places, you have time to present till the 10th June, but you will go directly well, it's another line. You have seen two lines: the local for universities and the local for people that are outside. So each university has a prize and has 2 mentions, and the selection will be done by a jury on the 13th March. After that, the selected project that will be the winner and the 2 mentions will go to the national prize, and you will compete to other universities, and there's one first prize and 2 mentions with economic values here defined. So the jury of La Salle will be promoted by the director of the grades,
also with a professor coordinator that is in contact with Hispalit, and 2 more architects that are also professors in here, Afonso de Luna and Pedro Ayeste also, and 1 architect from Hispalit, that is Enrique Sanchez. So after that, on the national prize, you will have a jury that is organized or created with these architects. I don't know if this is bothering you. Okay, that's better. So, sorry. So that's about the local competition and the national competition. Also, there's another kind of situation that is to present your final degree project. Also, in another kind of competition, it needs to have something about ceramic brick or that is seen on the project. It can be also a master degree project, and you can present it by yourself on the website. This needs to be presented between May and July, and it's also for free, and you have to register also from Forocerámico website. It has also prices, so it has also some economic prize here that you can win, and that is the jury that you will be attending. So the other thing is those conferences that we are doing all this year with Hispalit in a lot of universities from Spain that you can assist or you can follow by registering into the website. There are many architects participating. The one that we have today here, there is Barceló Balanzó, Carlos Cario, Carles Enric, Labarta, Arquitectes, Javier Vallès, Roger Suc, and Toni Comella. So those are the architects participating in the conferences with Hispalit. So it's a huge amount of architects, and all of them very powerful and with a lot of projects and a good trajectory. So there's also some conferences that you can, if you are interested in, you can talk to me and we can plan it in other days. That it's about technical solutions, about the structure, roofs, systems of isolation, ceilings, or so many different themes that maybe can be interesting for you. And if you are interested in that, we can manage to organize one of those. There's also the possibility to go to the company and visit where they produce all the things and see the process of fabrication of the materials. The dissemination of that competition, of all these events that are doing this year, will be published in a special event. Also, there will be a book with all the projects selected with first and mentions. And there's also other dissemination processes on the social network and the magazine Con Arquitectura. So that's more or less the summary of all this world of Hispalit with Forocerámico and all the things that they are doing. And today we have here Barceló Balanzó, it's represented by, I don't know where is, okay, by Tony, and he will present some projects of his office. They are an office of architects that are working with architecture, urbanism, and also design. And they have 2 offices, one in Barcelona and the other one in Mallorca. And they have a super powerful and beautiful projects here and also there. That I recommend you to investigate and enter to their website and see some of the projects because they are super beautiful.
So they also combine architecture with working with students in the university. They have been in many universities and for a long time in the UPC from Barcelona. So I hope that you will enjoy it. And of course, if you have questions as a professor and as an architect, he can answer all of them to you. So maybe I let it here, and you can follow the lecture by Celo with Pedro Ayesta, the ones that didn't understand Spanish, and the other ones that understand Spanish, it will be in Spanish for you. So thank you very much, and I'll leave you with Tony. Ese que está, ¿sí? Vale. Bueno, gracias Adrià por la presentación y bueno, muchas gracias buenos días a todos. Muchas gracias a Foro Cerámico y a La Salle por invitarnos y acogernos. Un saludo al streaming. Yo creo que la gran mayoría van a ser de mi despacho porque están escuchando la conferencia. Bueno, como os ha explicado Adrià, nosotros tenemos oficina en Barcelona y en Mallorca y últimamente parecerá que nos hemos especializado en cerámica, pero no es así tampoco. O sea, da la casualidad que los proyectos que hacemos en cerámica, pues el contexto y la situación nos lleva a que se resuelvan en cerámica, pero no es un objetivo en sí mismo hacer proyectos en cerámica. Pero bueno, el foro es cerámico y vamos a explicar los proyectos en clave cerámica, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña, pero muy pequeña introducción de 3 conceptos que nos interesan en el estudio en cuanto a la cerámica y al uso, sobre todo, de la envolvente cerámica, que es en lo que estamos un poco trabajando ahora. Si esto funciona, claro. Sí. El primer concepto es el de la experimentación. O sea, esta es una imagen de Murachalo, de la Casa de Alvaralto, en el 52, pero yo creo que esta imagen es muy vigente ahora todavía. O sea, la cerámica, el formato cerámico y el material te da una infinidad de posibilidades en la aplicación en cualquier proyecto. Es decir, que podemos manipularlo, podemos teñirlo, podemos trabajar con el aparejo, podemos trabajar con el formato. Hay pocos materiales en la actualidad que nos den tanta diversidad. O sea, esto sigue siendo muy vigente, incluso estas imágenes que seguramente conoceréis de Leverens, en las que trabaja también con la llaga. Es casi más importante la llaga que el propio bloque. Casi esta textura se logra a través de una llaga con mucho espesor, de forma que la importancia en el muro no solo recae en la cerámica, sino también en el relleno, ¿vale? El otro concepto interesante para nosotros, como segundo concepto, es la técnica. Pero la técnica entendida como la capacidad que tiene el elemento cerámico de ser manipulado. Y en este sentido interviene mucho la industria. Para manipular la cerámica tenemos que conocer la industria. Hoy está aquí, por sorpresa, Luis Pinardell, de la industria cerámica de Piera, con el que hemos colaborado mucho. Y la cerámica te permite generar piezas especiales, sobre todo si conoces el sistema de extrusión, el sistema de fabricación de esta industria. Por tanto, los arquitectos debemos conocer la técnica de fabricación de esa cerámica antes o en el mismo momento que queremos aplicarlo en cualquier proyecto. La técnica no se disocia de la arquitectura. En este caso, de Rafael Stern, está claro que es un muro, es un contrafuerte, esto es el Coliseo de Roma,
es una intervención de rehabilitación. Está claro por la forma que tiene y el espesor que es un contrafuerte, pero también está claro que es arquitectura. Aquí parece que se introduce el factor tiempo. Aquí parece que estos elementos, estas dovelas pétreas se hayan como solidificado y es un fondo al elemento importante que es la piedra. Un fondo neutro que es la cerámica al elemento importante que es la piedra. Aquí arquitectura y técnica van de la mano. Lo mismo ocurre en esta iglesia danesa, en este gótico tardío de principios del siglo pasado de Peter Wilhelm, en 1926, en el que se resuelve toda la iglesia con un solo bloque, con una sola medida de bloque. Casi esta textura casi textil de este material. Se singularizan los accesos y elementos especiales y todo se resuelve con el mismo color y el mismo bloque. Aquí, otra vez, técnica y arquitectura van de la mano. ¿Vale? Si hablamos de técnica y arquitectura, tenemos que hablar de Eladio Dieste, ¿no? Estas estructuras de cerámica, estas bóvedas cerámicas que cubren grandes espacios, también se pueden realizar con cerámica utilizando un componente estructural muy básico que es la bóveda. Otra vez Eladio Dieste. O algo mucho más cercano como Miguel Fisac, en el que desarrolla un ladrillo especial que marca mucho la llaga horizontal en este edificio en el que interesaba marcar la horizontalidad, pero en cambio, técnicamente, lo que hace este ladrillo es proteger la llaga de las humedades. Este ladrillo es un ladrillo especial en el que ejemplifica otra vez que técnica y arquitectura pueden ir de la mano. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de técnica, yo quiero hacer énfasis en la posibilidad que nos da la cerámica en la manipulación de esta técnica para formalizar o determinar el proyecto en un contexto determinado. Y en ese sentido, el título de la conferencia hace un poco énfasis en esto, o sea, cómo manipulando la cerámica podemos generar ciertos paisajes. El último elemento, el último concepto en el que estamos interesados es en la capacidad vigente también expresiva de la cerámica. Estos proyectos seguramente los conoceréis, las viviendas de Villa Augusta de Antoni de Moragas, no hace falta que explique por qué son expresivos, ¿no? Las viviendas de MPM de Bohigas, Martorell, Bohigas y Macay, aquí otra vez en Barcelona, la Casa Patio, en 1962. Y aquí empezamos un poco con lo nuestro, esto es cosecha propia. Esto es un edificio de viviendas que estamos acabando ahora en Sant Andreu, que no explicaré en esa ponencia, pero que también da también viene al caso en cuanto a explicar la expresividad de los elementos cerámicos. Inicialmente, en el cartel y cuando Foro Cerámica se puso en contacto con nosotros, nos pidió que habláramos de dos proyectos. El proyecto de Camp Clar y el proyecto que es un pabellón deportivo, y el proyecto de un instituto que hemos acabado recientemente en Terrassa. Pero voy a explicar 4 proyectos. ¿Por qué voy a explicar 4 proyectos? Porque los de Camp Clar y Terrassa son los proyectos que nos han pillado como en medio de nuestro trabajo con la cerámica. Nosotros, o al menos parte del despacho, no teníamos tradición de trabajo en cerámica. Yo soy mallorquín y en las Baleares la cerámica, por desgracia, no existe. Entonces, nuestro background cerámico no existía demasiado en el estudio.
Entonces, explicaré el primer proyecto que trabajamos en cerámica, que es un proyecto que tiene casi 10 años de antigüedad y a mí me da la sensación que será el proyecto de escuela que mejor envejecerá. A partir de este trabajo en cerámica en Olot, nos atrapó este material por la diversidad de composiciones formales que puede llegar a tener, por la posibilidad de integrarlo en el entorno, por la maleabilidad que puede llegar a tener, y hemos ido aplicándolo en otros proyectos. Y el último proyecto que os voy a explicar es un proyecto que ahora mismo está en obra, que pensamos acabar a finales de año, a principios del que viene, y es un edificio deportivo para el Ayuntamiento de Barcelona, que está en Sant Andreu, del que solo tengo imágenes de obra, por lo cual me vais a tener que disculpar porque no tengo imágenes demasiado buenas, ¿vale? El primer proyecto está es una escuela infantil y primaria que está en Olot, en Gerona. Evidentemente voy a explicar el proyecto en clave cerámica, pero obviamente tendré que explicar las particularidades del edificio, pasando muy por encima de ellas. Este es el entorno que nos encontramos. O sea, el edificio está en el límite del tejido de residencial de Olot y hace frente a este increíble paisaje. Aquí están las pistas deportivas de RCR, por lo que conocéis la zona. Y el paisaje que nos encontramos es este paisaje. A ver si. Es un paisaje duro, con una tierra muy oscura, con un verde frondoso. Estos son los bosques cercanos que tenemos. Entonces, la propuesta debía dialogar en términos de materialidad con este paisaje y luego debía resolver en términos arquitectónicos otras condiciones, como son la posición límite en el ensanche de la ciudad de Olot, el tener poca presencia en el paisaje porque somos el último edificio y además estamos en medio de un tejido residencial de baja densidad, además de resolver un programa determinado por los niños, una escuela infantil y primaria. Al final decidimos plantear un edificio unitario, como una gran placa con patios, que recorre o se posiciona en el solar ocupándolo en toda su dimensión. Olot tiene un clima en el que llueve mucho y planteábamos una especie de umbráculo en el que puedas recorrer todas las partes del edificio por debajo de una losa y sin tener que mojarte, ¿vale? Voy a explicar muy brevemente el programa. El programa del edificio, esto que veis en azul son las zonas comunes, lo verde es la zona infantil y lo naranja ya estamos con la zona de primaria. La zona de primaria es lo que emerge 2 plantas por encima del zócalo cerámico y es lo que contiene básicamente aulas de primaria, ¿vale? Este edificio, como veis, es una placa con patios que permite ser atravesado por el exterior y que cada uno de estos patios personaliza cada una de las partes del programa, ¿vale? Este es el edificio en una maqueta que hicimos y al final conseguimos trabajar con un ladrillo cerámico de medida castellana, pero tintado del color del entorno. O sea, nuestro interés era que el edificio se fusionara en cuanto a material con la tierra oscura de Olot y al mismo tiempo trabajábamos con otro elemento que es una celosía, que es esta de aquí, con la misma dimensión pero doblando la altura, que nos permitía resolver aquellas situaciones en las que necesitamos privacidad
o necesitamos protección solar, etcétera. Eso implica que todo el edificio y sobre todo toda la envolvente tiene que ir modulado a esta medida. O sea, cuando os planteéis un edificio cerámico, recordad que la cerámica tiene una medida, si así es castellana o catalana, pero si moduláis el edificio a esta medida tendréis pocos problemas para resolver las esquinas, las uniones y demás. Eso es un sobreesfuerzo que hay que hacer en el inicio del proyecto, pero luego tiene su recompensa en el proceso de obra. O sea, todo el edificio, como veréis, está modulado a esta medida y a este ladrillo, de forma que se resuelven particularmente cada una de las entregas, de forma que no tengamos que ni cortar ni tener entregas distorsionantes con este ladrillo. ¿Vale? Al final aparece un edificio de una sola planta, con una parte en altura, en 2 plantas de altura, que reconoce el material del entorno y que se plantea en ladrillo, que al final con el industrial que trabajamos, que no era en este caso Piera, trabajamos con él en el proceso de industrialización del ladrillo y al final lo incluyó en su catálogo, llamando a este ladrillo Garrocha. O sea, al final su catálogo amplió con este ladrillo. Aquí, obviamente, hay otros materiales. Se trabaja con hormigón in situ con tablilla, por una condición casi que de mantenimiento y casi de aspecto como más vasto del material. Los porches que comentábamos al principio. El aparejo de este edificio es un aparejo a junta continua que tiene que resolverse siempre con un elemento metálico entre juntas que se llama Murford, seguramente lo conoceréis. Y esta manera de situar el aparejo evidencia la no capacidad portante del muro. Dijéramos, la capacidad portante del muro en estos edificios no suele ser muro de carga, porque vamos a luces importantes. Entonces, el muro acaba siendo un cerramiento. Algunos de los patios, estas lamas tienen que ver con el entorno también. En otoño, los colores del entorno acaban siendo estos que veis aquí. No sé si voy muy rápido, Pedro. Tú me vas informando. Soy muy fan de Pedro, porque está haciendo la traducción simultánea de lo que estamos diciendo. Bueno, espacios intermedios, interiores entre interior y exterior. En este edificio, en el que trabajábamos con hormigón y cerámica, introdujimos otro material que luego se repite muchísimo, que es la madera. O sea, la madera tiene una capacidad de establecer espacios más acogedores. Entonces, frente a la dureza del hormigón y el suelo también de hormigón y la cerámica, este elemento nos ayuda a suavizar algunos espacios. Este es el espacio principal de acogida, gimnasio. Esos espacios son los que hablábamos al principio, que nos permiten conectar toda la escuela sin tener que mojarnos. Es una escuela extensiva que tiene poca presencia en el paisaje y la que tiene es a través de un material que se asocia directamente al paisaje. Aquí la celosía se utiliza en distintas posiciones, con el mismo pareja, pero con distintas posiciones en función de las necesidades que vayamos teniendo en el edificio. Es decir, aquí la necesidad era un tema de privacidad, porque justo detrás tenemos unas aulas. En otras ocasiones funciona como un elemento antivandálico cuando está en la calle, y en otras ocasiones funciona como un protector solar.
Es como la imagen resumen de los elementos que forman parte de la envolvente de este edificio. La cerámica, el color garrocha, la celosía y el hormigón en tablilla. Aquí descubrimos otra cosa muy importante en este edificio, y es que casi tan importante es trabajar el elemento cerámico como aquello que lo une. O sea, es muy importante trabajar la llaga del edificio, del muro. En este caso, la llaga es una llaga tintada del mismo color, y es muy diferente la apariencia del muro con una llaga blanca o el muro con una llaga oscura. La llaga oscura hace que el muro sea mucho más unitario y la llaga blanca lo descompone, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la profundidad de la llaga. El hacer llaga a testa o hacerla con la aparición de la sombra, ¿vale? Estos son cuestiones que nosotros vamos como un poco descubriendo sobre la marcha, pero que tienes que tener en cuenta al principio del proyecto, porque son proyectos de carácter público. Entonces, no puedes implementar según qué cosas durante el proceso de obra. Tienes que tenerlo todo como bastante estudiado, introducido en el proyecto ejecutivo cuando estás haciendo el proyecto. Por eso es tan importante, y esto es algo que hacemos muchísimo en el estudio, y es trabajar en fase de proyecto con la industria. Con Luis hemos trabajado en muchos proyectos en los que ellos luego hacen la obra o no, pero nos ayudan en fase de proyecto a realizar la propuesta. Y todas estas cosas tienen que ser introducidas. El siguiente proyecto es, luego ya damos un salto, la primera escuela en Gerona, en Sant Roc, nos descubre una capacidad de la cerámica como material importante y un mundo cerámico que no conocíamos, y a partir de aquí empezamos a trabajar la cerámica. El Palacio de los Deportes de Tarragona, eso está aquí, está un poco, ¿no? Això no es pot tancar, no? Està aquí? Es pot tancar, no? El Palacio de los Deportes Juegos del Mediterráneo de Tarragona es un edificio que se hizo 7 años, 8 después de Gerona, y es la sede para los Juegos del Mediterráneo del 2018 en Tarragona. Todo esto que veis aquí son concursos que hemos tenido la suerte de ganar para la administración, y hemos tenido la suerte también de construirlos, porque ganar un concurso para la administración no supone que luego lo puedas construir. O sea, al final os vas a sorprender, pero el orden está casi en el 50%, ¿eh? O sea, ganas 10 y construyes 5. Y esos 5 a lo mejor se dilatan en el tiempo. En este edificio, es un edificio que se sitúa, es un pabellón deportivo con capacidad para 5.000 personas. Se sitúa en medio de un parque. Esta es la periferia de Tarragona, en un barrio periférico que se llama Camp Clar, en el que existían estas pistas de aquí, este velódromo y una pista deportiva con un pequeño pabellón. Y el proyecto, que no es nuestro, pero sí del ayuntamiento, plantea un nuevo parque urbano en esta zona de aquí, en el que se dispone una serie de equipamientos deportivos, entre ellos el edificio Pabellón Deportivo Cataluña de los Juegos del Mediterráneo. Tarragona nos tomamos prestada de la historia de Tarragona la arquitectura romana en varios aspectos, en la singularidad de los edificios en forma de anfiteatro, el hecho de trabajar con la topografía. A nosotros este discurso nos venía bien porque teníamos pocas referencias en el entorno de Camp Clar había pocas referencias a las que agarrarte, entonces nos agarramos un poco a la historia romana como edificio singular y deportivo que ya había tenido Tarragona, y planteamos la posibilidad de generar un edificio con envolvente toda en cerámica. La forma circular no viene definida, obviamente, porque el anfiteatro sea circular, sino porque en medio de un parque las referencias formales son pocas y tener un edificio circular
nos ayuda a integrarlo de mejor manera y además la percepción circular del edificio nos permite también diluirnos un poco más en el paisaje y tener menos presencia que si fuera plano. El edificio se dispone, como hemos dicho, en esta zona de aquí, en medio de un parque. Hay una entrada principal de espectadores que se produce por aquí arriba. Tarragona está en la parte de la derecha, por aquí. Y una entrada del día a día y de los deportistas que se producirá por esta gran avenida a otra cota. O sea, diferenciamos dos cotas. La cota inferior semienterrada, que veréis después en las secciones, en las que se dispone todo el programa como la maquinaria del edificio, vestuarios y demás, y la cota de entrada, que es la cota noble, que es la del acceso de público. El edificio adopta esta forma no exactamente ni elíptica ni circular, porque se desenvuelve con distintos radios de giro, porque además, y diámetros también, porque además lo que marca la medida del interior son las tres pistas medidas de fútbol sala que tienen que tener esta medida determinada. Y luego el elemento circular nos permite trabajar con una serie de anillos con medidas similares que nos ayudan a determinar distintas zonas en el edificio. O sea, entre anillos se acaban planteando los accesos, las circulaciones, los ascensores, los patios ingleses. Al final, el edificio se convierte como una sucesión de anillos que entre ellos van apareciendo situaciones de programa. ¿Vale? Y el último anillo, que es el anillo del suelo, que también es cerámico, que rodea el edificio. Pasaré muy por encima por estas imágenes. Pues, la implantación del edificio, sobre todo para perder un poco de presencia en el paisaje, porque la altura del edificio tenía que ser casi los 17 libres más la estructura, estábamos en casi 20-21 metros. Entonces decidimos enterrar parte del programa, sobre todo el programa que es menos importante. A partir de aquí se establece una estructura de hormigón, una especie de anillos y pantallas de hormigón, que serán el elemento portante del edificio. Este edificio, para que os hagáis una idea, hace 100 metros por 70, sin pilares. Esto es un poco más que un campo de fútbol. Esto implicaba tener una estructura con anillos muy rígida en el perímetro, de hormigón armado. Aquí están las gradas y la envolvente, que es una envolvente cerámica. Y luego una cubierta que es independiente de esta, es una cubierta que se deposita sobre este elemento de hormigón, que es una estructura metálica, con un gran lucernario en la zona central para permitir el juego durante todo el día sin tener que abrir la luz artificial. Pasaremos muy rápidamente por el funcionamiento. Esta es la planta enterrada, la del día a día, la que se accede a través de la avenida. Vestuarios, salas, una sala de entrenamiento que está en esta zona de aquí. La presencia del edificio es básicamente de estas tres plantas y hay otra planta enterrada que se ilumina a través de patios ingleses, que luego veréis. Es un edificio que en proceso de proyecto trabajamos, en proceso de proyecto no ya en obra, que también, pero en proceso de proyecto trabajamos con 11 industriales distintos. 11 industriales y los 11 tenían oficina técnica. O sea, y cada tema era un tema complejo. O sea, trabajamos con la cerámica, en el caso de Flexvic, de Piera y con otros fabricantes, unos de Portugal, otros de Alicante, pero el falso techo lo trabajamos con otra empresa que nos ayudó a generar el proyecto y a hacer los estudios acústicos en proceso de redacción de proyecto, porque una vez llegas a la obra tienes poco margen de maniobra, tienes que ejecutar esto y lo tienes que poder hacer en este tiempo y en este precio. Esta
Esta es la planta noble, dijéramos, la del acceso de espectadores. Hay una playa importante de acceso de espectadores, que es toda esta parte gris que veis aquí, con los servicios, que son esta especie de elementos cerrados que hay aquí, los que hay el catering, los baños, las zonas de prensa y demás. Aquí veis la sección del edificio, en la que hay una parte importante, un tercio casi del edificio está enterrado, con el aporte de la mejora energética que esto supone también, ¿eh? De hecho, es un edificio, tiene que ver y no tiene que ver con la cerámica, pero funciona de forma pasiva durante todo el año. Hasta 2.000 espectadores no necesitamos activar la climatización, porque funciona a través de patios de pozos de pozos canadienses y de elementos pasivos de ventilación que nos permiten tanto la ventilación interior como la refrigeración de forma pasiva. Gradas de espectadores, las salidas de... Y esta es un poco la sección del edificio en la que veis que el interés en el que estábamos trabajando en el edificio era plantear una envolvente absolutamente cerámica desde la cota a partir de la que emerge el edificio. Para ello se plantea una doble fachada en la que hay un elemento protector que es la lama cerámica y una fachada interior que tiene que tener poco mantenimiento y además tiene que permitir el control también solar con policarbonato y un panel sándwich de chapa. Luego la cubierta es un elemento crítico que explicaremos más adelante, porque yo creo que hay dos elementos sustanciales en este proyecto. Uno es la cubierta y otro es la fachada. La cubierta se resuelve también con esta forma de bóveda. Esta pequeña curvatura que tenemos en el edificio nos permite disminuir la estructura de forma importante. Han colaborado con nosotros estructuristas importantes como es Agustino Viols, y el encargo que teníamos con él era hacer la estructura más económica y más sencilla que pudiera cubrir 100x70. Y obligatoriamente pasábamos por una forma en forma de bóveda. La fachada toma otra vez elementos singulares de la Tarraco romana y planteamos un elemento cerámico que se repite, un elemento modular que se repite, que se fija a modo de fachada ventilada, luego lo veréis. Este elemento está hecho especialmente para este edificio. Nosotros le llamamos a esto la lama dórica porque las hendiduras de la fachada tienen una referencia claramente a las columnas del Foro de Tarragona. Estas lamas funcionan, son la parte exterior de la doble piel, funcionan como pestañas y se van orientando en función un poco de la incidencia solar, ¿vale? La fachada está partida en tres franjas. Estas tres franjas va aumentando su dimensión y dilatando a medida que nos vamos alejando del suelo, y a medida que se van haciendo de mayor dimensión también se van densificando. O sea, a medida que cuando más arriba estamos, más densa es el número de lamas que tenemos en el edificio, precisamente para evitar la incidencia solar directamente a la pista. En cambio, la parte baja es prácticamente toda transparente para permitir precisamente la visual de todo el parque que rodea el edificio. Estos son planos os he traído como planos de trabajo ya. Estos son planos que ejemplifican un poco cada uno de los tramos. Nosotros trabajamos en cada pórtico tiene un color determinado y una numeración determinada, ya sea en las distintas plantas. Es una cerámica. Aquí veis, trabajábamos finalmente con 3 colores para volver a imprimir esa vibración en la fachada, que ya lo hacía la forma curva, pero también debía hacerlo el material.
trabajamos con 3 colores bastos y estos mismos colores en esmalte, de forma que al final acabamos teniendo una vibración de 6 colores distintos. Esta cerámica, aquí lo veis, es una cerámica que se hizo en Portugal, con una gente que se llama Soladrillo, se esmaltó en Alicante y se montó en Tarragona. Viva el mundo global. O sea, estas son las imágenes de las primeras muestras que teníamos de la pieza. ¿Qué es lo más importante cuando estamos generando un elemento específico y especial en un edificio? El trabajar con el mínimo de moldes. Eso es una circunstancia muy especial, porque disminuye costes y rentabiliza la construcción. Entonces, las distintas alturas del edificio, evidentemente, están moduladas a las distintas piezas. O sea, aquí habrá 8 piezas, aquí 15, aquí 5, no lo sé, ¿vale? Y están moduladas a esta medida de 60, que es la medida que tiene el molde. Es una lama que en sus testas también está estriada, y esta medida es equivalente a esta. O sea, el mismo molde que nos sirve para plantear la lama nos sirve para resolver las testas del edificio. Entonces, con un solo molde resolvíamos la singularidad y la variabilidad de todas las piezas y lamas del edificio. Unas más altas, unas más bajas, unas de un color y otras de otro color. Todas con el mismo molde. Aquí la muestra es gris porque el material venía en gris, pero solo hacíamos un mock-up para la colocación en situ en el edificio. Aquí veis la composición de la fachada. Tenemos una fachada, estas son las pantallas y los forjados de hormigón armado que sirven para apoyar. Esta estructura se apoya simplemente con un neopreno en este elemento rígido. La cara interior es un sándwich con un policarbonato. En algunos pórticos establecemos una serie de ventilaciones que nos permiten, de forma automatizada, ventilar el edificio, el interior del edificio. Esto tiene mantenimiento prácticamente nulo. Y luego en planta baja sí que el cerramiento es de vidrio, precisamente para permitir las visuales hacia el parque que rodea el edificio. La fijación es un sistema convencional de fachada ventilada. Y aquí tenemos las primeras puestas en obra de la cerámica. Una cerámica estriada, que como veis aquí, la testa se resuelve solo tapando parte del molde que tenemos en la zona principal de la lama, ¿vale? Que es el lateral. Primero se montó el esqueleto cerámico, el esqueleto galvanizado, y una vez montado ese esqueleto galvanizado se iban montando estas piezas. Estas piezas tienen la facilidad de ser restituidas. O sea, podemos desmontar una a una sin tener que desmontar toda la lama, de manera que si hay roturas o algún elemento vandálico por el que tengamos que sustituir la lama, es fácil hacerlo. Esta doble piel, en estos edificios hay un hándicap térmico importante, y uno de ellos sobre todo es la cubierta, se sobrecalientan por la cubierta, y el otro es la fachada. O sea, el tener una fachada una doble fachada en la que hay esta protección solar nos permite tener una fachada fría en el entorno, y eso repercute sobre todo en facilitar el uso interior del pabellón sin tener que implementar instalaciones activas como aire acondicionado y demás.
Esta es la sección en la que vemos la aparición de la fachada en doble piel y el elemento de cubierta. Y aquí también vemos cómo se establecen una serie de patios ingleses que no tienen presencia en la visión larga del edificio, pero que nos ayudan muchísimo a ventilar vestuarios y a ventilar todas las zonas que están bajo tierra, dijéramos. La cubierta es un capítulo aparte, porque en este edificio que todos conocéis y que nos maravilla a todos, esta cubierta se soluciona de forma húmeda, es decir, con mortero. En un edificio como el nuestro, en el que también tiene una importancia crucial la cubierta, no podíamos resolver la cubierta cerámica con elementos húmedos. O sea, para que os hagáis una idea, cuando este edificio entró en carga, la estructura metálica entró en carga, quiere decir cuando pones la estructura y sueltas. Y entonces la estructura entra en carga. Bajó 20 centímetros. El punto central del edificio bajó 20 centímetros. O sea, esto significa que toda la cubierta, toda la envolvente de cubierta tiene que ser flexible, porque si no se rompe. Entonces teníamos que plantear un elemento flexible que generara la cubrición de la cubierta y además fuera cerámico. Aquí, para que os hagáis una idea, hay 6.000 metros cuadrados de cubierta y luego este óculo central que nos permitirá tener luz natural en el interior. Al final, la envolvente es una envolvente cerámica. Empezamos a trabajar, en este caso, con los de Flex Brick y generamos una pieza, ya con ellos en fase de proyecto, que es esta pieza de aquí, que es una pieza que hace 30 por 30 y que además tiene esta forma de doble U. ¿Por qué así es? ¿Por qué esta pieza es así? Esta pieza es así porque queríamos hacer una pieza para la cubrición del edificio muy económica, que fuera flexible y que además funcionara como una especie de cubierta a la catalana. O sea, como sabéis, la cubierta a la catalana tiene una cámara de aire. Entonces, estos 7 centímetros que tenemos aquí nos permitían tener que la incidencia solar no fuera directa en la cubierta y tener una cámara de aire en toda la superficie. Es casi como una cubierta flexible a la catalana. Esta es la apilación de los elementos en el taller. Estas piezas tenían acabados distintos en cubierta en función un poco de un estriado en una dirección o en otra. Y luego teníamos este otro elemento, que era el conector de la cerámica. Esto es un sistema que tienen estandarizado los de Flex Brick y pensamos en ellos porque al final el Flex Brick, que se utiliza muchísimo en fachadas y pavimentos, en una cubierta de estas características nunca se había utilizado, y menos con esta pieza. Claro, el hecho de que sea de 30 por 30 es porque su sistema de fabricación nos permite optimizar el 30 por 30. O sea, nuestra conversación con ellos fue a ver qué pieza puedo hacer, cuál es la pieza más económica que puedo hacer con tu sistema de fabricación. Pues el 30 por 30 es el más económico. Y además, con esta forma que nos permita tener una cámara de aire en la parte de acá de la cubierta. Con esto y la cerámica, y con este elemento que es un sistema de fijación, una especie de grid que se sitúa en la cubierta, es un sistema americano que se llama Power Grid y que además nos permite fijar toda esta cubierta de forma fácil con un sistema que se vincula a la tela. Sorprendente, pero sí. O sea, si tiramos de aquí, antes rompe la tela por otro sitio que por este. Con este sistema que se establece en forma de red en toda la cubierta y esto de aquí, planteamos la cubierta. Al final, la cubierta va en estos elementos, son elementos de 1,20 m por 6,
elementos y al final estos elementos que vienen montados de taller se van montando tal cual en la cubierta. Es como una especie de vestido cerámico que se deposita en la cubierta, pero no solo en un aspecto solo compositivo formal, sino también esta manta cerámica tiene un peso de unos 40 kilos metro cuadrado, y esto nos permite tener en la totalidad de los 6.000 metros una respuesta estructural a la succión. Necesitamos, los que estudiáis estructuras sabéis que las estructuras de estas dimensiones tienen que estar calculadas también a la succión. Cuando el viento, no solo al apoyo, sino a la succión, cuando el viento le da en horizontal, succiona este edificio, esta cubierta. Entonces, este elemento, además de ser un elemento compositivo, funciona como elemento estructural. Es el lastre que necesita la cubierta para que la estructura funcione. Entonces, se sitúa en la cubierta y el aspecto final es el que podéis ver. Al final acaba actuando como un vestido cerámico, con sus suturas, con sus conexiones, y se van fijando estas piezas cerámicas que vienen de taller, se van fijando unas a otras, y al final acabamos teniendo una cubrición flexible, porque se puede mover, que nos permite el movimiento, además nos facilita el comportamiento a succión y además también nos facilita el comportamiento térmico. Al final aquí, aquello que decíamos al principio de la técnica, la arquitectura, la maneabilidad del material, con la cerámica hemos conseguido contextualizar este edificio con la cultura un poco romana de Tarragona con una solución técnica que en este caso es un poco innovadora. Ahora aparece una serie de imágenes de las fachadas y el interior. Aquí veis cómo la fachada se organiza en colores por pórticos, evidenciando un poco en el exterior cómo funciona la estructura del interior. La dimensión de la estructura en el interior. Esta es la entrada del día a día desde la avenida principal. Aquí veis un poco ya la formalización de los patios ingleses que nos permiten ventilar tanto las salas de abajo como los vestuarios, pero que al final tienen poca presencia en la vista lejana. La planta baja es muy permeable y a medida que subimos, la densidad aumenta. Otra vez el patio inglés. A partir del edificio, todas las relaciones con la topografía se resuelven de forma pasiva con gavions o con rocalla o con elementos no de hormigón armado. Imagen del interior. Aquí volvemos a trabajar aquello que empezamos a trabajar en Olot, la cerámica, el hormigón y la madera. Pues otra vez, la verdad es que a veces en el estudio somos como ideas fijas, o sea, trabajamos un poco lo mismo e intentamos en el siguiente proyecto mejorarlo. ¿Vale? Entonces aquí la madera volvía a dar esta respuesta más cálida en el interior que contrapone un poco el uso de la cerámica y el hormigón. La fachada interior, el sándwich y el policarbonato. Estos pilares en forma de árbol que nosotros llamábamos porque nos permite, por un lado, resolver la grada y, en cambio, por la parte de abajo permitir el acceso a las salas, a las gradas. Uno de los patios ingleses que se resuelve con rocalla, que nos permite iluminar estas salas que al final acabarán siendo salas de entrenamiento y musculación en el edificio. El interior se resuelve con un falso techo textil. O sea, trabajar a 16 metros de altura no es fácil, entonces decidimos trabajar con un falso techo perforado y acústico que es una vela, es un textil. Esto de aquí, todo esto que veis es textil. Un textil acústico. Los requerimientos de un edificio
como estos para 5.000 personas y una actividad homologada para, en este caso era la IHF, pero puede ser cualquier deporte homologado, son requerimientos muy importantes a nivel acústico, a nivel lumínico. Este lucernario ahora lo veis activo con luz, pero se tiene poder oscurecer. De hecho, hay unos elementos móviles en esta parte de aquí que permiten oscurecer toda la sala, sobre todo para la televisión, cuando se tienen que televisar los deportes. Y cuando no está activo en deportes importantes, y el día a día nos permite tener en esta zona del edificio, pues hacer deportes sin tener luz artificial. El luxómetro aquí nos da aproximadamente 6.000 luxes. 6.000 luxes, si ahora vamos fuera y cogemos el medidor, estamos en 20.000 o 25.000. Y si os vais a vuestra aula, estaréis en 500 o 600. O sea, 6.000 luxes es muchísimo para poder hacer, y nos permite hacer deporte sin tener la luz artificial en marcha. Espacios más estos son espacios exteriores del vestuario. Los vestuarios son exteriores. O sea, este es el último paso del vestuario, se ventila a través de este espacio de aquí, es el pasillo. La cerámica se resuelve también en el interior. Distintos formatos y según las necesidades. Esmaltado si hay que limpiarlo y antideslizante en el pavimento. Otra vez el interior. A 3 minutos solo, pues. Al final conseguimos una envolvente cerámica en todas las fachadas del edificio, incluso el pavimento cerámico
se hace con la misma composición y color y matices que la cubierta. Bueno. El tercer proyecto es un proyecto que se sitúa en Terrassa. Es un instituto que hemos acabado hace muy poco. Este es el primer curso que se da. Y otro concurso que ganamos en el tejido residencial. Este es un tejido de mayor altura, con mucha cerámica. Esto está en Terrassa, para aquellos que lo conocéis. Esto es las Aimérigas. Y aquí tiramos otra vez de aquellos del entorno, un poco de aquellos edificios que son como más singulares, que nos permitían plantear desde el comienzo, dijéramos, nos podían dar condicionantes que con los que pudiéramos trabajar y contextualizar el edificio. Aquí en este entorno hay una bóvila que seguro que todos habéis visto desde la carretera, que es la bóvila del Mirall, esta bóvila aquí. En este entorno en el que antes no había residencial, sobre todo había edificios de industrias textiles, y todos ellos se resolvían con cerámica. La bóveda Almirall es esta especie como de pavequebote enorme cerámico lineal que se dispone casi en paralelo a la autovía, a la autopista, y que tiene una presencia importante en el entorno. Todo se realiza en cerámica con la misma coloración y aparecen en el interior situaciones como esta, ¿no? En la que la cerámica se hace más ligera, aunque aquí sí que es un elemento estructural. El proyecto que planteamos nosotros es un edificio que tiene como una doble edificación, el aulario y la zona del gimnasio, pero que en realidad estos dos edificios se disponen encima de un zócalo cerámico, que es este gran zócalo de aquí, de forma que esta especie de basamento resuelve la relación entre los dos edificios, porque plantea un plano horizontal de referencia a partir del cual se puede relacionar el estudiante, se puede divisar el paisaje, etc. El plantear todo el edificio de forma cerámica, tanto el zócalo como el edificio, nos sugirió el tener una cierta diversidad en el uso del material, en el uso del aparejo, incluso en la colocación, para hacer que precisamente este único material no fuera monótono. Es el gimnasio, la zona de aularios de administración, biblioteca, esto tiene poco interés ahora mismo, las aulas del día a día, las aulas comunes, las aulas del día a día. Es un edificio que tiene planta baja y 2, pero la planta baja se asocia a este zócalo, ¿vale? Aquí tenéis, aquí hay como una especie de plano explicativo que utilizamos mucho en la obra, de forma que aparecen con un solo material, o sea, un poco la unidad de lo diverso, con un solo material resolver infinidad de situaciones. En el zócalo el aparejo sería en horizontal, precisamente para pegarlo al suelo. En cambio, en el edificio alto el aparejo sería en vertical. Utilizaríamos un elemento de protección en el aula, que es una lama también de cerámica, que veremos más adelante. Y la multiplicidad de aparejos se utilizan un poco en función de las necesidades también interiores. Cuando el aparejo y la celosía, en este caso es la celosía de Olot, que recuperábamos otra vez, funciona como protector solar, está en horizontal. Cuando funciona antivandálicamente o como elemento de protección está en vertical. Esta multiplicidad de aparejos y situaciones nos da un marco muy variable en un edificio que al final es un edificio lineal y muy compacto. Como veréis, este aparejo aparece casi en todos los planos
y exclusivamente en las aulas hay un elemento que es una lama cerámica móvil que nos permite proteger las aulas del día a día, las aulas comunes, de la orientación este y oeste que tenemos en el edificio. Es un edificio que está orientado en la dirección larga, es norte-sur, de forma que debíamos plantear un elemento de protección solar en vertical, como sabéis, en las orientaciones este y oeste. Este elemento vertical también tiene una longitud y una profundidad de fachada que nos permite tener visuales siempre cuando estamos sentados, de forma que la incidencia solar no es molesta en el interior del aula. Dijéramos que aquí trabajamos con un elemento húmedo en cerámica, que es el elemento del ladrillo. Conseguimos también trabajar en este caso con piedra y fabricamos, yo en este caso digo mucho piedra porque es que nos facilitan mucho las cosas. Fabricamos un ladrillo para este edificio. O sea, es una cosa, un ladrillo que, como sabéis, el ladrillo en formato castellano, o el catalán, no excede de los 11 centímetros o 12 centímetros, hace 24 por 5 por 11. Entonces, conseguimos trabajar con ellos un ladrillo que hiciera 17 centímetros de profundidad, a un precio razonable, casi al mismo precio que los demás, ¿no? Entonces, se trabaja con un elemento húmedo, que es el ladrillo, como conocéis, y luego con un elemento prefabricado, que es esta lama. Esta lama vino de Zaragoza, con otra empresa que se llama Fabetón, pero conseguimos que tuvieran una medida similar, ahora veréis por qué, en cuanto al despiece, y un color similar también, con fabricantes distintos. Esto es como también la cuadratura del círculo, pero bueno, lo conseguimos. Este elemento de fachada es esta lama de aquí, que es móvil, de forma manual, no es mecánica, no es automática. Nos permite tener visuales por debajo y funciona como una unidad, tanto a nivel estructural como a nivel de fabricación y de colocación, con la carpintería interior. O sea, este paquete de fachada es este paquete que se coloca de una sola vez, y el elemento portante que esté en el interior, que toda esta perfilería interior, nos sirve para soportar tanto la carpintería como la fachada. Cuando vas trabajando con el industrial y con tus colaboradores, averiguas cómo debes hacer esto para que la cerámica no se fisure. O sea, esta cerámica tiene que tener poco contacto con el plano horizontal del forjado, porque el plano horizontal del forjado se deforma y puede hacer que la lama también se fisure. Estas son cosas que uno aprende por el camino, trabajando con industrial y trabajando sobre todo con colaboradores del mundo cerámico, en este caso. Al final generamos una lama móvil, que es esta lama aquí, que tiene la misma medida en espesor que el ladrillo. Aquí el mundo es manual y húmedo, y aquí el mundo es en seco y prefabricado. También conseguimos tener en las lamas una variabilidad en tonificaciones. Hay una parte que son esmaltadas y otras en basto, para asociar precisamente este material al material manual, que es mucho más, se destonifica mucho más. Aquí aparecen un poco varios de los aparejos que utilizamos. O sea, aquí la lama es el elemento móvil, que pasa a ser una lama solidificada casi en la zona donde no hay ventana. Y el aparejo, en cambio, en el zócalo, en el basamento del edificio, es horizontal, con estos elementos que le dan una vibración y son un poco singulares en cuanto a esta fachada, porque es una fachada con mucha dimensión. Pero en cambio, el aparejo es horizontal en el zócalo, vertical en el edificio alto, separado por esta especie de elemento horizontal, esta llaga que separa un poco en todo el edificio los dos mundos. Aquí el
la celosía funciona como un protector solar. Aquí dentro volvemos a tener aulas. Y este protector solar fijo es distinto que el protector solar móvil, porque el aula necesita precisamente movilidad en cuanto a la capacidad que pueda tener en regular la luz en el interior. Las lamas que evidencian cada una de las aulas. Y aquí el aparejo, en este caso es la celosía, es en vertical, porque precisamente no tiene una función de protección solar, sino precisamente esto es el patio de juego y protege el vidrio de los despachos de las pelotas, dijéramos. El testero, que aunque en planta y en sección es un edificio que es simétrico, porque tiene aulas en los dos lados, la solución en testero no lo es. Y el hecho de poder plantear cerámicas distintas ayuda, en aparejos distintos, ayuda a plantear esta asimetría que se plantea en el testero. Este aparejo de aquí es un aparejo que es un aparejo convencional, como puede ser este, pero en cambio también es a junta continua y en vertical aparece, como si fuera este elemento Ayaga, en vertical, aparece el ladrillo de 17 centímetros. O sea, conseguimos por el interior tener una fachada, la planeidad en el muro de cerramiento, pero en cambio en el exterior este muro de 16 centímetros nos provoca la vibración en la fachada que asocia este acabado con el de las lamas y con una cierta unidad en todo el edificio que sobresale del zócalo. Y aquí aparece otra vez aquello que comentábamos al principio de la madera. O sea, este es el espacio de acceso al edificio y aparecen estos elementos de madera, ahora veréis, para matizar y suavizar la dureza del hormigón y la cerámica. Este plano de aquí es un plano cerámico, es un adoquinado cerámico del mismo fabricante, del mismo color que la fachada. Y aquí la madera, o lo que antes era cerámica, con la misma dimensión, aquí se convierte en madera. ¿Ves? El cerramiento con la misma dimensión de los 5 centímetros que tiene el formato del ladrillo. Este es el cerramiento del gimnasio. Otra vez planteando aparejos de junta continua que evidencian esa no portabilidad del muro, esa no capacidad portante del muro de cerramiento. Y una imagen del conjunto. Aquellos elementos que están vinculados a la ciudad se resuelven en cerámica y aquellos elementos que están vinculados al paisaje se resuelven con piedra y con rocalla. El porche. Y acabó, ¿eh? El interior, otra vez con la madera. Y la contraposición de los dos materiales, el que se vincula con la ciudad y el que se vincula con el paisaje. Y el último proyecto, ¿cómo voy? Bien. El último proyecto, no tengo imágenes demasiado buenas porque está en construcción ahora mismo. Es un proyecto que ganamos hace 3 años aproximadamente. Se sitúa en Sant Andreu. Esto es para los que conozcáis un poco la zona, este es el campo de Sant Andreu, está justo delante. Y el entorno de este edificio es este. O sea, es en el mismo solar en el que se encuentra la escuela de La Llotja. La escuela de La Llotja tiene esta peculiaridad en cuanto a la sección, en cuanto a la materialidad, esta materialidad también cerámica, que recuerda un poco
a estos edificios que conocemos de a principios de siglo, como puede ser estos talleres de Jujol o estos edificios secaderos de la colonia Güell, que acaban teniendo esta doble peculiaridad. Desde el exterior se perciben de una manera, y en cambio desde el interior tienen esta especie como de misterio que provoca estos espacios y que funciona al mismo tiempo como antivandálico y protección solar. Y hablar también de algunos referentes que revisamos de vez en cuando, como a Solano Benítez. Al final el edificio, esta es la manzana de la Llotja, el edificio existente es este, el pabellón deportivo es un triple pabellón que se sitúa en esta posición de aquí, y ganamos un poco el edificio, el concurso, precisamente por ir un poco como en contra de las normas. O sea, el edificio planteaba, hay 3 pistas deportivas en el programa de concurso, planteaba una de las pistas enterrada y las 2 pistas en cubierta, sobre rasante, dijéramos. Que es un poco este esquema, si hiciéramos como un iceberg, que esto sería como una parte, un tercio enterrada y 2 tercios en la parte superior. Dada la pequeña dimensión del solar, nosotros nos arriesgamos y hicimos lo contrario. O sea, enterramos 2 tercios del programa y hicimos solo 1 tercio del programa sobre rasante. Claro, en esta sección prácticamente lo que convertíamos es en una de las pistas, le damos a la ciudad espacio libre y hacemos que la presencia del edificio en el solar pues sea menor, ¿no? Hay 2 pistas enterradas, que son estas 2, que estas 2 se destinan a una escuela de hockey que hay en la zona, y luego emerge un volumen que obviamente cerámico por la proximidad de la Llotja y obviamente con un guiño formal en la cubierta que también tiene que ver con el edificio de la Llotja, con una pista, y esta pista es como la pista flexible, ¿no? El acceso se produce por la plaza pública y ya nos damos cuenta que accedemos casi a una de las pistas principales. O sea, la propuesta de concurso, el solar de concurso iba hasta aquí y nosotros lo que hacemos es aligerar la edificación en el entorno. O sea, hay una sola pista y las demás se mantienen enterradas de forma que se genera un espacio libre en la ciudad que se vincula con la entrada en la Llotja. Esta fue la clave del concurso, porque al final concursar se trata de dar como con la tecla. Si das con la tecla tienes la suerte de ganar. Aquí hay un plano del concurso en el que ya se plantea desde los inicios un solo material con diversidad. Es una edificación muy grande, un poco imponente, de forma que necesitaba que este tratamiento cerámica fuera diverso. Es un edificio que tiene las pistas, como veis, y un tronco en la parte central, en la que se disponen todas las partes del programa. Porque es esto que veis aquí. No sé qué es, se puede quitar. Las 2 pistas enterradas, la pista de arriba y el tronco en la parte central, por el que discurre todo el programa, las instalaciones y demás. Cabe decir que aquí también trabajamos con un pavimento cerámico. No todo el pavimento es cerámico, como en Aimérigas. Aquí hay hormigón tintado a color cerámico con incrustaciones cerámicas. Estas son las plantas de distribución, en la que hay en los 2 extremos escaleras, el cumplimiento de la evacuación, los vestuarios de las 2 plantas de abajo. A medida que subimos, pues la zona de gradas, el acceso, control, cafetería, otra parte de vestuarios en la pista de arriba, que está en esta posición de aquí, y por último, una sala multiusos con una grada y ya el acceso a las instalaciones que están en esta situación aquí. Aquí la materialidad, volvemos a trabajar un poco con lo mismo, intentando como ir como acotando y perfeccionando el uso. Vuelve a ser el hormigón, la cerámica, el policarbonato, una cerámica vidriada en el interior,
y la madera. Y luego acústicamente, como ya teníamos en otros proyectos, el ladrillo perforado que nos permite suavizar el impacto acústico en el interior de estas salas. Estos son imágenes del concurso. Aquí ya trabajamos con dos cerámicas de dos colores distintos y tuvimos una lucha importante en la generación de la celosía, que lo veréis, que es una celosía específica también para este edificio. Otra vez, trabajando con la industria, a ver qué celosía podemos hacer con tu sistema de producción. Al final trabajamos con una celosía que hace 17 por 24 y que además tiene una dimensión que por su profundidad nos permite resolver la incidencia solar en el interior. El interior. Estas son imágenes del concurso. Esto ya son imágenes, estos son planos ya de ejecutivo, en el que se plantea los dos colores de fachada, la vibración que se establece en los laterales del edificio, siempre pautados por el plano horizontal de los niveles. Las fachadas norte y sur son tanto singulares, sobre todo la sur, porque se formaliza a través de, como debemos tener profundidad, se formaliza a través como de un biombo cerámico en el que se dispone esta celosía, ahora lo veréis. Otra vez aquí los planos de los aparejos, las situaciones singulares, los cesteros. Este tipo de tratamientos establece o necesita de un trabajo riguroso en el proyecto para establecer un poco el orden y sobre todo el módulo, porque todo el edificio otra vez vuelve a estar modulado a la medida del ladrillo. Aquí las muestras que hemos ido validando durante el proceso de proyecto, la celosía en diagonal que nos permite generar esta vibración y además proteger del sol el interior. Volvemos al aparejo continuo. Aquí una imagen de cómo se resuelve el biombo cerámico de la fachada sur, que tiene más profundidad. Es esta de aquí. Aquí veis un plano de ejecutivo de la fachada sur, o sea, los planos horizontales de los niveles y la solución tanto formal como estructural y compositiva de este elemento, esta especie de elemento cerámico que va salvando la estructura y protege el interior de la incidencia solar a sur. Esta es la única fachada que tiene una cierta profundidad. Esta es otra imagen del concurso. Incluso el nombre del edificio se desarrolla en cerámica. O sea, a partir del vaciado de algunas piezas conseguimos con pintura generar la singularidad de este nombre. Y esto es como está, bueno, esto está un poco más avanzado que esto ahora. No tengo imágenes muy buenas, pero todas son de obra, pero bueno, ejemplifican un poco el espíritu del proyecto. La plaza de acceso, uno de los laterales, aquí hay una vía peatonal, en el futuro será una vía peatonal. La singularidad de la fachada, con esta dualidad en el material y esa vibración que se establece con el mismo material, pero con colores distintos, con aparejos distintos, y esa es la riqueza que acaba teniendo y que hablábamos al principio de la cerámica, esa maleabilidad que acaba teniendo. La fachada sur, el biombo cerámico, que establece un plano de sombra, es esto. De forma que la estructura nunca es aparente en el exterior. Imágenes de obra de las fachadas laterales y sur y norte, perdón. Aquí ya tenemos la coronación realizada, la evacuación de las aguas. Fachada norte es la fachada de la plaza,
con un doble orden en las ventanas. Es un orden un poco más, un poco mayor al que podemos establecer en edificios más domésticos. Y a mí estas imágenes casi que me gustan más que las definitivas, porque ejemplifican un poco el carácter que intentábamos tener en el interior, ese carácter como de los asecaderos que veíamos al principio, ¿no? Esa especie como de vibración y espacio misterioso en el interior, y eso que es un edificio deportivo, ¿no? Es un poco trabajar con todo eso para huir un poco de los estereotipos de edificios deportivos que vemos, de chapa que vemos en todos lados, ¿no? Aquí todavía la fachada está sucia, pero es una foto que es como muy sugerente, porque aquí está la cerámica en estado bruto, con la llaga, con todo manchado, aquí con churretones, ¿no? Otra vez el interior, las piezas van al tres bolillo. Aquí ya es con el acabado del policarbonato. Con los espacios de vidrio se intuye la cerámica en muchos sitios. El vestíbulo, en el que trabajamos también, en el interior también trabajamos con el ladrillo, también en las dos tonalidades, en función un poco de la composición que tengamos de huecos. La madera otra vez, para la barandilla, que toda la escalera es una escalera toda de hormigón. O sea, nos repetimos un poco, pero al final acabamos como trabajando en cada proyecto lo mismo, pero de forma diferente. O el pavimento, esto también nos ha costado un poco, el pavimento que tiene incrustaciones cerámicas, pero que en realidad es un pavimento de hormigón tintado, del mismo color, que ahora, esto es una foto de ayer. O sea, esto no sé qué es. O en el interior de los vestuarios, que volvemos a la cerámica esmaltada, que le da un carácter continuista con la cerámica, pero distinto. Esta foto de la fachada. Y este es el último proyecto. O sea, al final, yo creo que hay una actitud similar en todos ellos, pero en cambio son distintos. Que yo me vuelvo a repetir la unidad de lo diverso. Y ya está, nada más. Gracias. No sé si hay preguntas o dudas o inquietudes o lo que queráis. I want to make maybe it's a reflection, maybe it's a question, and maybe it's an opportunity to explain a little more something about your work. But after seeing your projects, I've seen different things that I think that has a high value in a sense of understanding that how important a detail can be, and how one simple detail or something that is in scale 1, no, so it's a real scale detail, how it can be transformed to a different scale project. So you have been talking about the join between the pieces, and you've been talking about the different bricks join. But after seeing the 4 projects, I've seen also the joints on the slabs and the floor plans, and also in the skin of the building. So that join is it appears in different scales. So maybe it's an opportunity to talk about how one specific thing can be explained in different scales and different. Claro, es que es la maravilla de este material. O sea, puedes trabajar en distintas escalas, ¿no? O sea, la escala cercana, la táctil, es una, y luego la lejana, en función de cómo organices o los aparejos o la solución constructiva, tiene otra apariencia.
En cualquier caso, nosotros intentamos trabajar, a veces no lo conseguimos, pero con pocos detalles. O sea, simplificar al máximo. Aquí no se ve, pero en realidad el ejercicio importante aquí es sintetizar, quitar capas y quedarme con lo esencial, ¿no? Y en ese sentido, la cerámica, yo creo que, como pocos, es uno de los elementos que te permite con detalles sencillos, no quiere decir que sean simples, hacer cosas mucho más complejas, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo en que al final tocas con muchas escalas, ¿no? La escala próxima de este de aquí puede ser una cosa, pero en cambio la lejana es otra historia, ¿no? Eso es bueno. Sí. Una de las primeras cosas que mencionaste es sobre la experimentación. Que mi pregunta sería, uno que no trabaja en una industria de cerámica, uno no sabe exactamente las cualidades que ofrece la cerámica. Tú como arquitecto, en un despacho, ¿cuál sería la recomendación de cómo saber el experimentar? ¿Cómo saber que aplicando esta técnica me va a ofrecer esta cualidad para mi proyecto? Porque claro, si trabajas en una industria de cerámica, sabes que haciendo este parejo, haciendo esta junta, te ofrece esta cualidad, pero uno que no tiene la menor idea, ¿cómo puede llegar a saber esa experimentación? Buena pregunta. Si no tienes la menor idea, es difícil que puedas experimentar. Entonces, te ocurre lo mismo con la madera. O sea, para trabajar y experimentar con el material tienes que conocer los sistemas de producción de la madera, ¿no? Cuáles se usan para exterior, cuáles para interior, cómo se generan los contrachapados. El conocimiento te abre muchas expectativas y muchas puertas a la hora de plantear casuísticas distintas o experimentar los proyectos como un poco hacemos nosotros. De hecho, la distancia nuestra a la tuya es muy poca. O sea, quiero decir que si alguien quiere trabajar un material, tiene que conocerlo. O sea, mi consejo, ¿cuál es? Trabajar con la industria, o sea, conocerla. Esto no significa que vayas a trabajar en la industria, sino que conozcas los sistemas. Y esto sí que es gratis. O sea, este señor o cualquier industria cerámica están encantados en enseñar sus sistemas. O sea, el conocimiento profundo del material y sus sistemas constructivos y de producción hacen que tú en la experimentación y que tu experimentación tenga más profundidad. Si no te quedas en la piel, te quedas en lo formal, ¿vale? Yo creo que hay que intentar huir solo de lo formal. Solo aquel que conoce muy bien el sistema del material puede realmente experimentar. Y para eso es que no te queda más remedio que trabajar con la industria. A nosotros los arquitectos, yo lo suelo decir en muchos foros, la ingeniería, los ingenieros han cogido mucho camino en eso. O sea, trabajamos poco con la industria. Y es un aliado tremendo, porque nosotros debemos trabajar con ellos, ¿no? Porque ellos se nutren también de nosotros. Entonces es un elemento que es indispensable, y si quieres trabajar con un elemento, ya sea el hormigón o la cerámica, incluso la prefabricación del hormigón, pues estamos en lo mismo. O sea, difícilmente puedo investigar o explorar la construcción en prefabricado de hormigón si no conozco los sistemas. Entonces un arquitecto tiene que ser como aquel, así que conoce mucho y no sabe de nada, ¿sabes? O sea, conocer un poco todo y al final escoger aquello que te interesa, pero con una cierta profundidad. Si no, es poco riguroso. ¿Vale? Si quieres trabajar esto, pues... Es caracteriza diferente un proyecto de otro. Claro. O sea, un proyecto de este sabes que no solamente es un muro de cerámica o de ladrillo, sino que tiene diferentes técnicas, se aplica, entonces eso era como... Claro, y no las sé yo todas. O sea, que luego me rodeo de gente que sabe hacerlo y que me codirige y me corrige y a medida de muchas correcciones, pues a la siguiente, pues a lo mejor ya sé hacer alguna más. Pero esto es solo trabajo, conocimiento, trabajo, conocimiento. No podemos explorar sin saber, es complicadísimo. A no ser que seas Le Corbusier, pero como no lo somos, hay que trabajar. No sé si hay más.
have any questions. Maybe you can look if there's any questions on the chat, just in case. ¿Cómo se mira esto? Quito esto, ¿no? Well, in the... Lo quito eso. Bueno. Just to check. Okay, so there's no more questions. So thank you very much, all of you, to be here. I will appreciate it. And if you can take your paper that we gave you and leave it on the table before you leave, that will help us on that. So thank you, Tony. A vosotros. Muchísimas gracias. See you soon. Súper cansado. Sí, al principio sí que me daba muy rápido.